Padre, te damos gracias por recordarnos en tu palabra cómo tratas a aquellos que dicen eh, de sí que son tus hijos. Te pedimos, Señor, que todos aquí lleguemos a ese arrepentimiento. Te pedimos también por eso que el día de hoy tú nos ayudes a creer más en ti, especialmente en los tiempos de necesidad que cada uno de nosotros tiene. Te pedimos que fortalezcas a todos los que estamos desanimados, que a todos los que también han orado, servido y esperado en ti, en tu palabra, puedan ver tus respuestas en el tiempo necesario. Recuérdale, Señor, a cada uno de nosotros que tu tiempo es perfecto, que tú sigues teniendo el control, aun cuando nosotros vemos retrasos y puertas cerradas. Por eso, Señor, te pedimos que podamos confiar en ti y en tu poder. Te pedimos, Señor, que pues tú guíes esta mañana este estudio y te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están en necesidad. Sobre todo, Señor, cuida a Miguel, cuida de su cirugía, los detalles con los médicos, a su familia. También te damos gracias por la vida de esta chica Melanie Denise que pudo ser hallada, Señor, por haberla encontrado con vida. También te damos gracias por los milagros con el niño Miguel, que es paciente de Rosita, por su salvación, por la salud de los ojos de Oliva, por la salud de Margarita, por la salud para Estela y su mami. Y Señor, por cada uno de los que estamos aquí, para que pues todos podamos orar unos por otros con amor. Y Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios que nos podemos ver un día más. Vamos otra vez a Primera de Samuel. Ah, gracias. Con razón. A- al capítulo 11, justamente dice, Saúl derrota a los amonitas, ¿no? Pero bueno, antes de esto, vamos a ver el resumen, ¿no? De la semana pasada. Eh, Samuel unge a Saúl, le da señales proféticas, se cumplen poco a poco. El Espíritu de Dios viene sobre Saúl, transformándolo en un hombre que estaba capacitado para gobernar. Pero cuando llega el momento para proclamarlo públicamente como rey, Saúl se esconde en este bagaje, ¿no? A pesar de ser elegido y equipado por Dios, Saúl lo duda. Él temió y se ocultó en lugar de asumir su llamado con valentía. La lección final del capítulo anterior, pues es justamente que no te escondas al llamado de Dios, ¿no? Dios nos llama, nos capacita, pero a veces el temor nos hace huir, nos escondemos detrás de excusas, de inseguridades, de distracciones, cuando Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. El llamado de Dios no depende de nuestra habilidad, sino depende de su poder. Y hoy Dios sigue buscando personas dispuestas a confiar en Él y a caminar en fe. Así que no hay que escondernos detrás de todo esto, sino responder con valentía a su llamado. Dice Primera de Tesalonicenses 3:24, perdón, 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora bien, reconocemos hoy que nuestra Biblia pues es la autoridad máxima para revelar quién es Dios, ¿no? Y de guiarnos con fe en esta vida cristiana. Y todo lo que necesitamos saber está aquí, que Dios es nuestro Rey, es nuestro Creador, y no creemos en un Dios que creó el universo y luego se va, ¿no? Como tal vez lo pensó Saúl, ¿no? Dejándonos solos. Y tal vez ahora, pues hasta el final del juicio ya no vamos a saber nada, ¿no? Al contrario, Él va a intervenir, se va a dar a conocer en nuestra vida para hacer evidentes los momentos importantes en ella y decirle a los demás que Dios está en nuestra vida, ¿no? Así que creo que es milagroso también porque muchos de nosotros hemos llegado aquí por milagros, ¿no? Por intervenciones divinas que impactaron el alma de alguien que oró por nosotros. Y si bien no quiero centrar el estudio de hoy en testimonios de cada uno, que el de cada uno es increíble. Hemos escuchado muchos aquí, muchos testimonios. Quiero decirte que entre más caminemos con Dios y más avancemos en su misión,
más nos vamos a encontrar cara a cara con algo que conocemos que es esta guerra espiritual. El mismo Satanás se va a levantar contra nosotros, con estrategias, con ataques, y aunque él siempre tiene intenciones malignas, pues estos conflictos nos van a acercar a confirmarnos en el Evangelio de Cristo, ¿no? En su palabra que es viva y eficaz, y que el reino de Dios representa para él una amenaza, ¿no? Es, somos el enemigo en su mundo, ¿no? Recuerden que este es su mundo, a pesar de que Dios ya ganó la batalla, ya lo venció, pero en lo que llega y cada uno de nosotros toma esa decisión, bueno, sigue siendo, ¿no? Y lo vemos obviamente en las noticias cada día, ¿no? Eh, Mi mamá me envió una noticia el día de ayer cuando estaba repasando el estudio y el presidente de los Estados Unidos puso una nueva oficina en la Casa Blanca. Esta oficina es algo así como la oficina de la fe, ¿no? Y puso a una supuesta líder espiritual que ha tenido muchos más conflictos, no solamente dentro y fuera de su iglesia, sino eh, también se ve, obviamente, en su doctrina. Y bueno, pues cuando Donald Trump estaba orando y yo les decía justamente del hijo de Billy Graham y demás, y les decía cómo podemos ser bendecidos por vasos que están contaminados, eh, pues justamente veo el estudio de hoy, donde les hablo de guerras espirituales, y veo cómo esto también nos va a acercar más a Dios, porque sé que esta supuesta oficina de la fe, pues no es para acercar a muchos a Dios, ¿no? Al contrario, los quieren alejar, ¿no? La misma líder de esa iglesia dice, casi casi que el mismo presidente de los Estados Unidos es Dios y donde camina Dios es suelo santo, ¿no? Entonces ya desde ahí pues, algo está muy mal, ¿no? Y justamente 2 Corintios 10 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Mientras más sirvas a Dios y más te involucres en su ministerio, la obra de Dios va a resistir más en tu propio cuerpo, ¿no? Y eso es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy, en 1 Samuel, en el capítulo 11, ¿no? Es este ataque del enemigo tras la coronación de Saúl. En este punto de la historia de Israel, como vimos la semana pasada, Dios había designado a Saúl como rey. Y este hecho marcaba un paso en el plan divino para su pueblo. Sin embargo, inmediatamente después de que Saúl es proclamado públicamente como líder, un adversario se presenta con exigencias aterradoras del otro lado del pueblo. Quiero que leamos 1 Samuel 11 del 1 al 2 y dice, entonces subió Naas amonita y sitió a Jabes de Galat. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? En el mismo instante en que Saúl es reconocido como rey, el adversario aparece y no solo se presenta como un enemigo más, sino que su nombre mismo es significativo. ¿Por qué les digo esto? Busqué el nombre de Naas, ¿no? Ya saben, ¿no? Uno tratando de llegar un poquito más a fondo de la palabra y de repente me encuentro, ya saben, ¿no? Wikipedia, ¿no? Ya casi nadie lo usa, ¿no? Pero bueno, pues ahí me la encontré. Y dice textualmente el artículo de Wikipedia, ¿no? El nombre proviene de la palabra hebrea Nahash, que significa serpiente, y es el nombre aplicado a la serpiente de la Biblia. Pero este género portaba patas. En la Biblia fue condenada por Dios a arrastrarse tras engañar a Adán y Eva. Así, textualmente lo dice, ¿no? Esta serpiente, digo ya para los que les gusta la ciencia y todo esto, bueno, es curiosa porque sí tenía como sus dos patas atrás, ¿no? Entonces dicen que pues, muchos años, millones de años atrás y demás,
caminaba, ¿no? Medía como metro y medio. Y de Europa y Asia, pues se trasladó hasta Argentina, ¿no? Entonces sí, sí traía sus patitas, así, la serpiente, ¿no? Entonces, es una coincidencia que aparezca este enemigo en ese instante en el que Dios le da el poder a Saúl, él se esconde y de repente Satanás se ve amenazado. Y no creo que sea una coincidencia, ¿no? Para Dios no las hay, ¿no? Entonces, aquí justamente viene el principio clave de esta guerra espiritual, ¿no? Satanás siempre va a intentar oponerse al avance del reino de Dios. Y el enemigo es persistente. Si examinamos la historia bíblica, descubriremos que los amonitas no atacaban a Israel por primera vez. Y lo habíamos visto hace algunos meses, tal vez. Pero hay un antecedente importante en el que Dios ya había dado la victoria al pueblo sobre los amonitas, ¿no? Y específicamente en el libro de Jueces se menciona a Jepté como un líder y juez de Israel, que justamente era originario de Galad, de la tribu de Manasés, y se le describe justamente como un hombre valiente y un guerrero capaz. Y según el relato bíblico, Jefté fue expulsado de su hogar por sus medios hermanos porque su madre pues se dedicaba pues no a tener maridos, sino a tener muchas parejas, ¿no? Sin embargo, cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de Galad llaman a Jefté porque sabían que era una persona valiente y temerosa de Dios para que los liderara en la batalla contra ellos. Y Jefté acepta este desafío y antes de ir a la guerra le hace un voto a Dios. Si le daba la victoria sobre los amonitas, él iba a ofrecer un holocausto, ¿no? Iba a ser a la primera persona que viera saliendo de su casa cuando regresara victorioso, ¿no? Para recibirlo a su regreso. Dios le concede la victoria. Jefté regresa victorioso a su casa, pero para su sorpresa y su dolor, la primera persona que sale a recibirlo cantando y bailando es su propia hija, ¿no? Jefté, pues, cumple su voto después de que la hija le pidiera ahí unos meses fuera cantando, pues, obviamente su dolor, pero también aceptando lo que había prometido su padre. Y el episodio en realidad muestra esta fe y determinación por cumplir las promesas de Dios, ¿no? Como la obediencia que mostró Jefté. Jueces 11.1 dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. El versículo 33 dice, y los hirió desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces Dios ya había usado a Jefté para derrotar a los amonitas, ¿no? Y sin embargo, años después, pues los amonitas vuelven a atacar a Israel, bueno, queriendo vengarse, ¿no? Y justamente a los habitantes de Galad, ¿no? Y esto nos muestra una guerra espiritual que no acaba en un solo día, ¿no? El mismo Satanás no desperdicia recursos ni ataques al azar tampoco, ¿no? Él ataca a quienes representan esta amenaza para sus planes, ¿no? Y también es persistente, no se da por vencido, ¿no? Pero también recordemos que no es Dios para tener todos los recursos, ¿no? No puede estar en todos lados y demás, ¿no? Quiero que vayamos a Lucas 4:13, donde dice, nos enseña cómo el diablo espera el momento oportuno para atacar. Dice Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La frase por un tiempo, ¿qué significa? Que el enemigo no se rinde, ¿no? Solo se aparta para esperar otro momento oportuno, ¿no? Y Satanás es estratégico en sus ataques, ¿no? Como les decía, no es omnipotente, no es omnisciente, ni omnipresente. Así que elige a quién y cuándo. Y es por eso que cuando aparece, o cuando parezca que todo está en calma, no debemos bajar la guardia. Estamos en una guerra espiritual, ¿no? Y cuando yo lo leí y les quería compartir, no es para asustarnos, ¿no? Sino es para despertarnos.
Si somos en realidad hijos de Dios, si somos cristianos y en esta guerra no hay cuartel, no hay un terreno neutral, el día que tú te entregaste a Cristo, entraste en esta batalla, ya el mismo diablo no te ve como parte de sus filas, ¿no? Ya eres parte del enemigo, entonces te va a atacar. El día que decidiste servir al Señor, te convertiste en su blanco. Y no se va a detener, pero tampoco debemos de temer, porque Dios nos ha dado armas espirituales para resistirlo. Efesios 6:11 dice, perdón si quieren ir, a Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar preparados, fortalecidos, equipados para enfrentar a este enemigo sin temor, con la certeza de que Dios ya nos ha dado la victoria. La tentación que tenía Jesús en ese instante que el mismo Satanás lo ataca, y vemos esta persistencia del enemigo. Vemos que no solamente lo ataca en el desierto, lo ataca también justamente cuando él se bautiza, pues lo proclama audiblemente Dios a Jesús como, como que es Dios. Y dice Mateo 3:17 que hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia. O sea, todo mundo lo pudo haber escuchado ahí, ¿no? Y Jesús experimenta este poder, esta coronación, podría decirlo, espiritual, ¿no? Dios le da esta seguridad divina y esta afirmación pública, ¿no? Para hacer de ese instante, pues, una gran victoria. Sin embargo, inmediatamente después, pues, el diablo está viendo, ¿no? Y lanza su ataque, ¿no? Es una coincidencia, como pasó con Saúl, que de repente ya es rey prácticamente y de repente viene este enemigo del otro lado del pueblo. Pues no, sabemos que no es una coincidencia, ¿no? Es la primera estrategia de este enemigo. Mateo 4:3, 4:3, 4:3, 4:3, perdón, vamos a leer ese, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando te adelantas y ves Mateo 4:6, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Cuál es el objetivo del enemigo, no? Pues primero era hacer que Jesús dudara, ¿no? De su seguridad y la confianza que había recibido de su Padre desde el cielo, ¿no? Que cuestionara tal vez su identidad de, oye, sí eres Dios o no, ¿no? Y tentarlo, ¿no? Tal cual. Pero obviamente pues no revela este patrón, ¿no? El enemigo ataca inmediatamente después de un momento de gran victoria, ¿no? Y no sé si les ha pasado eso alguna vez. De repente tienes esta gran victoria con Dios y de repente, ¡pum!, viene algo y te quiebra, ¿no? Está lo bueno y lo malo, ¿no? Te puede quebrar porque sabe o sea, tú podrías saber que Dios te puede curar ahí y hacerte más fuerte, pero muchas veces decimos, no, esto pues, tal vez no es para mí, ¿no? Cuando Dios da una revelación, un avance en tu vida espiritual, el enemigo se apresura a cortar esa fuente, ¿no? La estrategia del diablo no solamente corta esas fuentes como un ejército corta las vías de comunicación, las vías de agua, etcétera, ¿no? Eh, Justamente el diablo no se cansa. Y cuando vemos a Jesús en el desierto y que está físicamente vulnerable, pues vemos que el diablo ve que humanamente Jesús pues tenía hambre, estaba cansado, estaba aislado del mundo. Y el enemigo ve esto como un momento perfecto para atacar y por eso lo tienta, ¿no? Y nos enseña esta lección donde Satanás comprende muchas cosas que nosotros ignoramos como cristianos, ¿no? Donde la condición del cuerpo puede afectar a nuestra alma. ¿Cuántas pruebas no tenemos hoy en día? ¿Cuántos no tenemos el tiempo orando unos por otros? Por la salud, ¿no? Es donde más nos quiebra. La salud de aquí, la salud de acá. Todos los días en casa oramos y no, pues la salud de aquí, la salud del primo, de la prima, la mía, el vecino, etcétera, ¿no? Creo que es donde más nos quiebra, ¿no? Y justamente llegamos tal vez a este punto en alguna ocasión donde estamos físicamente agotados, ¿no? Donde estamos tal vez sobre mucho estrés, donde tal vez no has dormido lo suficiente o estás emocionalmente desgastado, ¿no? Y si descuidamos nuestra salud física, pues podemos ser mucho más vulnerables, pero vamos a ser más vulnerables si descuidamos nuestra salud espiritual.
Entonces la meta final de esta tentación contra Jesús no era solo hacerlo pecar o intentar hacerlo pecar, ¿no? Por parte del diablo, ¿no? Dice Mateo 4:9, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? No solo le pidió adoración el diablo a Jesús, sino que llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le ofreció dárselos. ¿Por qué? Porque eran de él, se los arrebató al hombre. Y aquí hay algo clave que debemos entender. Jesús ya estaba destinado, ¿no?, a recibir toda la autoridad de Dios, ¿no? Pero debía pasar por una prueba muy, muy difícil que hasta él mismo estuvo sangrando, ¿no?, del estrés, y era pasar por una cruz para pagar por el pecado de todos, ¿no? Y la oferta de Satanás parece muy tentadora, humanamente hablando, ¿no? Era una manera de evitar la cruz y recibir estos reinos, ¿no? Pero Jesús lo resiste. Dice Mateo 4:10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al ver Satanás que él había fallado, pues se aparta. Diego ya lo sabía, ¿no? Sabía que iba a fallar, pero bueno, lo tenía que intentar. Pero no se aparta definitivamente, lo sabemos, es persistente. Lucas 4:13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, ¿no? Es decir, estaba esperando otro momento que él viera oportuno, ¿no? ¿Cuándo volvió Satanás? Pues si vemos en Mateo 16:21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día, ¿no? Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a venir. Pero observa lo que sucede a continuación. Dice Mateo 16:22 y 23. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, en su preocupación humana, intenta evitar que Jesús hablara de su sufrimiento, de su muerte. Parecía, humanamente, un acto de amor y lealtad, ¿no? Y dice, oye, pues te quiero ahorrar eso, ¿no? Pero Jesús reconoce esta fuente de las palabras, ¿no? Y le dice, apártate de mí, Satanás. Él sabía que el diablo estaba atacando otra vez. Y ese fue el segundo intento de Satanás, ¿no? Para alejar a Jesús de la cruz. Satanás le había fallado en el desierto, lo espera y hace otra estrategia, ¿no? Hablar a través de uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Pero obviamente él no se había dado cuenta de que estas palabras estaban siendo influenciadas por el mismo enemigo, ¿no? Me refiero a Pedro. Y esa es la razón por la que debemos estar arraigados a la palabra de Dios y tener una relación profunda con Él en esta guerra, ¿no? Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuanto más mundano es nuestro pensamiento en las cosas cotidianas, más abiertos estamos a las sugerencias de Satanás. Y es un hecho, depende con qué te llenas, ¿no? Es como cuando venía este comercial, ¿no? Y decía, oye, pues, ¿qué estás tomando? No, pues refrescos, estoy tomando grasas y demás, ¿no? Y entonces veías al vaso, ¿no? Así todo amarillo y demás, lleno de refresco, ¿no? Y de repente venía el comercial, ¿no? El del agua, ¿no? Pues toma agua, ¿no? Y ya tomabas agua y pues ya de repente iba cambiando de color hasta que se llenaba el agua pura, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos, de qué te alimentas, ¿no? El ataque final del diablo es justamente hacia la cruz, ¿no? Que Jesús no llegara a la cruz para pagar por nosotros, ¿no? Y justamente falla en el desierto, falla con Pedro, y finalmente lo encontramos en el último intento al pie de la cruz, ¿no? Dice Mateo 27:41 al 43. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Entonces le dicen, si es el Hijo de Dios, que baje de la cruz. Y eso es exactamente lo que Satanás quería desde el desierto, ¿no? Si eres hijo de Dios, haz esto. Mientras Jesús está colgando en la cruz, Satanás usa las voces de los hombres para repetir la misma tentación que Satanás le puso en el desierto, ¿no? Si Jesús hubiera bajado de la cruz, ¿habría demostrado su poder? Sí, pero no tendríamos la salvación. Entonces Jesús soportó el sufrimiento
completó su misión y porque fue hasta la cruz y venció el pecado, también venció la muerte y el mismo infierno, ¿no? El mismo enemigo siempre va a regresar por nosotros, ¿no? Satanás es persistente en atacar y no se rinde fácilmente, espera el momento oportuno, utiliza cualquier modo para que nosotros caigamos, incluso las personas más cercanas a nosotros. Pero si estamos arraigados a la palabra de Dios y ponemos nuestra mirada en lo alto y reconocemos los planes de Cristo, los planes de Dios y permanecemos firmes en Él, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Que permanecer en la palabra, permanecer en la oración, permanecer alertas. El enemigo va a regresar, es un hecho, pero en Cristo ya tenemos la victoria, ¿no? Y creo que eso mismo está pasando ahora con Israel, con Saúl, ¿no? Y yo puedo ver este ejemplo de cómo estaban eh, el mismo Jesús sufriendo esos ataques de Satanás, pero también viendo cómo Israel los estaba sufriendo, ¿no? Y creo que eh, la palabra de jueces en el 11:33 dice una verdad, ¿no? Dice, y los hirió desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la Vega de las Viñas, con muy gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Como vemos, pues la serpiente siempre quiere hacernos ineficaces ante esta batalla espiritual, ¿no? Y veo que el pueblo de Jabes en Galat se dio cuenta de que estaban siendo superados en número, ¿no? No tenían la fuerza ni el poder militar para resistir a los amonitas. Entonces intentaron negociar la paz, ¿no? Y siempre recurrimos a nuestros recursos, ¿no? Oye, sí, yo le pido a Dios, ¿no? Yo oro y demás. Oye, pero ¿sabes qué? Híjole, híjole, tantas monedas, vamos a arreglarnos tú y yo, ¿no? Eh, de alguna manera sabemos que tal vez no podemos ganar en muchas situaciones, ¿no? Entonces vamos y vemos cuánto tenemos en la alcancía, a quién conocemos, para que nos pueda ayudar, ¿no? Y creo que la palabra de Naas, el nombre de esta serpiente, es una condición cruel para llegar a la paz, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, ¿no? Dice, yo quiero negociar con los hijos de Israel, ¿no? Y al final así nos está tentando Satanás, ¿no? 1 Samuel 11:2 justamente decía eso. Y Naas Amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Por qué le pide Naas el ojo derecho a todas estas personas de Galat, ¿no? Pues, ¿qué pasa si no tienes un ojo? Pues es muy fácil, ¿no? Dices, bueno, pues primero, pues ya tu visión ya está totalmente limitada, ¿no? Si tienes una percepción pues muy reducida, no puedes llegar a una profundidad tampoco, ¿no? Nada más pues vas a ver muy poco, ¿no? Te vas a sentir vulnerable del lado derecho, del lado izquierdo, de repente cual sea, ¿no? Y no vas a tener esta confianza de luchar contra el enemigo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Satanás, debilitarnos espiritualmente, ¿no? Satanás ya no puede robar tu alma, ese es un punto. Si creíste en Cristo, te rendiste ante Él, Dios, Satanás ya no puede robar tu alma, ¿no? Ya la tiene Dios, ¿no? Lo que quiere hacer es drenarte y hacerte ineficaz espiritualmente, ¿no? ¿A través de qué? Pues uno puede ser la falta de perdón, y me refiero a que va a llenar tu alma tal vez o va a intentar llenar tu alma de amargura, haciendo de ti pues un cristiano que constantemente se pueda ofender, eh, tal vez lleno de resentimiento, privado del gozo, eso es increíble, ¿no? Cuando te privas del gozo de los demás, ¿no? O cuando tú tienes incluso las batallas ganadas, ¿no? Y te paralizas en tu fe, ya no puedes seguir avanzando. Y en lugar de vivir en esta libertad con Cristo, pues estás atrapado en tus heridas pasadas, ¿no? Incapaz de confiar plenamente en Dios y caminar con desaliento y decir, ¿por qué Dios no me ha hecho esto? ¿Por qué Dios no ha respondido a mis oraciones? ¿Por qué al de al lado sí y a mí no? ¿No? Y lo tienes dentro. Después pues tienes esta duda, este aislamiento, y te hace cuestionarte si realmente eres salvo, ¿no?
La otra es a nadie le importa, ¿no? Yo hablo y digo y comparto y que oren por mí. Yo siento que nadie ora por mí, ¿no? Y de repente dices, oye, pues hay que orar. Sí, sí, sí. Y de repente no, pues se queda, ¿no? Ahí en la nada. Y tú sientes que no oran por ti, ¿no? Y de repente, pues estás aquí el día de hoy y dices, nada más quiero escuchar el sermón o nada más quiero hacer como que estoy escuchando el sermón y salir de aquí, ¿no? En los domingos. Y sin darte cuenta, te has desconectado completamente del cuerpo de Cristo, ¿no? Creyéndote la mentira tú solo. Y el enemigo está tratando de sacarte tu ojo derecho. Y justamente empiezan estos pecados ocultos, ¿no? Que te mantienen en esta iniquidad privada para que te sientas demasiado avergonzado para acercarte a Dios y pedirle perdón, ¿no? ¿Quién soy yo para compartir mi fe si fallo, ¿no? Todo esto en lo oculto, ¿no? Y sientes vergüenza, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues dejas de servir a Dios y te conviertes en un cristiano pasivo, solo calentando el banco del día de hoy, ¿no? Nuestra silla, ¿no? En lugar de avanzar con Cristo, ¿no? Entonces yo les digo el día de hoy, hagan una pausa, hagamos una pausa, examinémonos, examinemos nuestro corazón, nuestras emociones incluso, que son tan engañosas, nuestros pensamientos, y hay que preguntarnos si lo que estamos haciendo con nuestra vida se está alineando con la palabra de Dios, o si el enemigo está tratando de sacarnos el ojo y no nos damos cuenta y nos paralizamos, ¿no? Dicen que el miedo no se quita muchas veces, ¿no? Simplemente te paraliza. Si lo que sientes, lo que piensas contradice a la palabra de Dios, entonces en el contexto de este estudio bíblico, te digo que el enemigo está tratando de debilitarte. Y el Espíritu Santo fue dado para empoderarnos a vivir en plenitud en Cristo. En plenitud en Cristo. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pensemos en esto y no permitas que el diablo te debilite. Busca al general, busca al rey y pide la ayuda, ¿no? Va a mandar, va a mandar a sus ángeles cerca de ti, va a mandar las fuerzas necesarias que necesitas para salir adelante de esta batalla, porque no se acaba aún. Sigue adelante. Saben que Satanás no se rinde. Lo que va a hacer es tratar de encapsularte y que no salgas de ahí. Bien, pues muchas veces eh, anhelamos como seres humanos, como personas, estar en un grupo selecto. Eh, Cuando en una profesión hay un gremio muy especial en donde ya seas doctor, ya seas arquitecto, ya seas ingeniero, te gustaría estar en ese lugar selecto, en ese lugar eh, que eres reconocido. Nos gusta que nos digan, eres de los pocos que hacen esto. No sé, nos gusta decir, eres un pequeño porcentaje de esta población. El día de hoy se festeja un evento que a muchos les gusta. ¿A alguien de ustedes les gusta el fútbol americano? ¿Quién les gustaría estar el día de hoy en ese estadio de Nueva Orleans? Bueno, a algunos les gustaría estar de compras en Nueva Orleans y el otro está en el estado de Nueva Orleans, ¿verdad? Este, pero de alguna manera, pues a pesar de que ese estadio le, le quepan mucha gente, de todas formas es un grupo muy selecto de los que van a ir a ese lugar, a comparación de todos los aficionados al fútbol, ¿no? Sí, porque además es un grupo que lo hacen más selecto porque cada vez es más caro. ¿Cuánto te cuesta ir a un Super Bowl? Pues imagínate. No, no cualquiera, ¿no? Ni con tres American Express, ¿verdad? Gracias, Oscar. Y, y además no solamente eso, sino estar en un lugar de esos que le llaman, ¿saben ustedes qué quiere decir VIP? A very important people. Entonces, en ese lugar les gustaría mucho estar en esos, un lugar en donde el boleto cuesta más, o a lo mejor ni siquiera puedes ir ahí porque compres un boleto muy caro, sino porque alguien, eres recomendado de alguien, ¿no? Y que tengas tú una relación con que puedas tú después relacionarte con
estar en ese lugar en donde puedes saludar de mano a los campeones. Seguramente ya te hice soñar, espero que ya pon tus pies en la tierra. Pero bueno, a muchos les gustaría ser un grupo selecto, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un grupo selecto, pero que yo creo que es el grupo selecto más importante de todos y es el menos reconocido y en el que muchos no les gustaría estar. Ese grupo selecto ha existido en todos los tiempos. Y gracias a Dios, tenemos que darle gracias a Dios porque ha levantado ese grupo selecto. Y ese grupo selecto se llama el remanente fiel. Y muchas veces es más selecto y es menos numeroso que aquellos que pueden ir al Super Bowl o aquellos que pueden estar en los primeros lugares en algún evento importante. Curiosamente, este grupo selecto siempre no está en los primeros lugares, está en los últimos lugares, ¿no? Porque así se considera poco digno, ¿no? Nuestro Señor Jesús, están peleando sus discípulos y que, a ver, ahora que Jesús tome poder, yo voy a ser ministro de esto, ¿qué va a hacer? No, yo voy a ser más importante, o yo me siento a la derecha, o en fin, ¿no? Hasta una mamá, siempre muy celosa de sus hijos, yo quiero que mis hijitos se sienten a tu izquierda, cerquita de ti, ¿no? Pero Jesús los muestra y les dijo que no, en el reino de Dios esto no iba a ser así, sino que los que iban a ser primeros iban a ser los postreros. Ajá. Y en todo este libro de Malaquías hemos estudiado muchas cosas acerca de cómo estaba viviendo el pueblo, cómo estaba viviendo el pueblo de Israel y cómo estaba viviendo frío en su relación con Dios, cómo olvidado, había olvidado el pueblo de Israel ser ese pueblo escogido de Dios y habías olvidado los descendientes de Aarón tener ese privilegio de ser los sacerdotes. Y vivían eh, de una manera muy distinta como Dios había querido que ellos vivieran. Habíamos visto que inclusive estaban tan cegados que Dios había tenido que llegar con ellos y decirles, a ver, espérame, ponerles muchas cosas, muchos, ahora como decimos, muchos puntos sobre las IES y, y recordarles el pacto que ellos debían de tener. Y muchas veces Dios nos tiene que recordar este pacto, nos tiene que recordar estas promesas, a qué estamos o por qué estamos viviendo. Somos como los demás que no tienen esperanza. O Dios nos ha llamado a algo mucho más alto en esta vida. Ellos hacían preguntas porque Dios les preguntaba, les decía, ustedes me han robado, ¿en qué te hemos robado? Ustedes menosprecian mi nombre, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿No? Y hemos visto que los israelitas hicieron 7 preguntas durante este libro, ¿no? No dándose cuenta de su verdadera situación espiritual. Un poquito como diciendo, con esas preguntas, me incomodas lo que tú me estás diciendo y entonces lo estoy negando. O no quiero escarbar en mi vida para no hacerme preguntas como estas. Sin embargo, vemos en los últimos versículos, ya disponiéndonos ir al final de este libro, en donde nos va a hablar de promesas maravillosas, vemos al final de estos versículos del capítulo 3 cómo se levanta un remanente fiel, aún delante de esa generación. Estamos hablando de esa generación que post cautiverio, esa generación post Esdras y Nehemías, que se habían acostumbrado otra vez a vivir mal. Y en el medio de esa generación se levanta ese pequeño grupo de personas que deciden escuchar a Dios
de una manera distinta. Vamos a situarnos en el capítulo 3 de Malaquías, del libro de Malaquías, versículos 16 al 18, en donde dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Con estos tres maravillosos versículos termina este capítulo y nos da todo ese aliento y esperanza. Dios, en esas reprensiones a su pueblo durante todo el libro, no está haciendo otra cosa más que expresar lo que desde el principio expresó: su amor. Acuérdense que lo primero que les dice Dios a los judíos en Malaquías, en el capítulo 1, les dice: yo os he amado, o yo os amé. Y lo primero que le preguntan, la primera pregunta es: ¿en qué nos has amado? ¿En qué se nota? Si estamos viviendo muy mal, si nos hace falta esto, si nos hace falta lo otro, ¿no? Y entonces, eh, pero ya vimos todas esas preguntas, que repito eran 7, que son preguntas cínicas y superficiales. Y entonces empezamos a distinguir este pequeño grupo que empieza a responder adecuadamente a la exhortación. Y este grupo es de los que dicen: entonces los que temían a Jehová. Este grupo es de los que temían a Dios. Acuérdense de lo que hemos hablado muchas veces, del temor que hemos hablado, eh, y es precisamente tener esa reverencia a Dios y a todo lo que representa a Dios. No tenerle miedo a Dios para no acercarse a Él, porque tenemos promesas maravillosas que nos dicen: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Pero ese temor de que Dios es grande, de que Dios, de que tú no mereces estar delante de Él, pero por su gracia infinita estás delante de Él. Fíjate que ahora estoy leyendo el libro de Levítico y dices: ay, tengo que pasar todo el libro de Levítico. Pero realmente me doy cuenta que, número uno, a través del libro de Levítico, Dios le mostraba, y a través de todo eso, Dios le mostraba al pueblo que no se podían acercar como ellos quisieran. Si no, pregúntale a Nadab y a Abiú, ¿no? Que cómo les fue. Y te enseña en su misericordia. Dios les dijo: bueno, tienen que tomarse mi presencia muy en serio, porque si no se la toman los va a terminar destruyendo. Tienen, y entonces les empieza a dar una serie de ritos muy especiales, muy específicos, para que ellos se divorciaran completamente de todo lo que habían aprendido en Egipto, y les empieza a hablar de la forma como se debían de acercar a él y vivir en santidad. Este, y, y de alguna manera todo esto también me refleja, porque ese libro está muy bien reflejado y explicado en Hebreos. Si tú te das cuenta en esos capítulos de Hebreos 7, 8, 9 y inclusive hasta Hebreos 13, están explicados de una manera preciosa, ¿no? Y cómo todo eso lo pudo solventar nuestro Señor Jesús. Hablaba la Biblia de un propiciatorio, pero también habla el Nuevo Testamento de que Dios es la propiciación de nuestros pecados. Jesús es la propiciación de nuestros
pecados, ¿no? Entonces, es ese temor que reverente que nos lleva a adorarlo y ponernos delante de él. Y no solamente es del Antiguo Testamento, no solamente es ese monte Sinaí humeante que toda la gente en un principio dijo, sí, sí, que Dios nos habla adelante, lo vamos a escuchar. Y cuando Dios habló, dijo, no, 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 mejor que Dios te hable a ti, Moisés, y tú nos hablas a nosotros, ¿no? O ese temor que hubo en la iglesia del primer siglo cuando Ananías y Zafira murieron porque quisieron engañar al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Una vez que ellos murieron, se llenó de temor la iglesia. La gracia de Dios no significa que perdamos ese temor reverente delante de Él. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Eh, este, vemos que aunque haya una generación que le ha volteado la espalda a Dios, que lo menosprecia, que blasfema, hay un pequeño grupo que sigue temiéndolo a Él. Todos ellos, todas estas reprensiones que habíamos visto hasta el capítulo 3 versículo 15, fueron para todos los judíos, ajá, incluyendo este remanente fiel. Ajá, todos ellos necesitaban escucharlo. Sin embargo, algunos de ellos empezaron a escucharlas con otros oídos, empezaron a escucharlas adecuadamente. De la misma manera, siempre en la iglesia, en un grupo en donde podamos estar hablando de la palabra de Dios, siempre va a haber esas exhortaciones, va a haber esas enseñanzas que Dios busca que nos toquen a todos, pero solamente algunos las van a tomar en serio y otros no. Solamente en una iglesia, y aunque sea en una iglesia pequeña como esta, va a seguir existiendo aún un grupo más pequeño que esta iglesia, que sea el remanente fiel. ¿De qué lado quieres estar? ¿Dónde quieres estar tú? A lo mejor muchos se distraerán al escuchar la enseñanza, a escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy. A lo mejor estamos pensando o venimos aquí, aunque estamos en presencia aquí, pero no estamos en corazón. Aunque estemos en presencia, pero a lo mejor nuestra mente está como a 5 kilómetros de aquí, en donde está nuestra oficina, y está pensando en los papeles que no resolvimos, ¿no? O a lo mejor sí estamos sentados aquí, pero estamos sentados, estamos pensando, y nuestro corazón está en el que está a 2 o 3 asientos de nosotros, ¿no? Ay, qué bueno que está escuchando esta exhortación. Le hacía mucha falta a mi amigo el que está acá, ¿no? O a mi esposa, o a mi hijo, o a, no sé, o qué lástima que no vino fulanita, porque, no, hombre, ojalá que lo graben el estudio, ¿no? Y entonces, hay también puede haber en este grupo esa situación, ¿no? O puede haber el que se enoje, el que rechace la exhortación, que diga, y se enoje. Bueno, probablemente el que se enoja puede estar un poco más cerca de corregir que aquel que se justifique y diga, no, esto no es para mí, ¿no? Digo, quizás, porque a lo mejor su conciencia está más avivada, por eso se enoja, ¿no? Y bien, sin embargo, siempre habrá ese remanente que escuchará con atención y temerá. Una de las cosas que hace el temor de Dios no solamente es la reverencia delante de Él, sino es temer las consecuencias de desobedecerle. Eh, Sabes, la otra vez estaba leyendo de Nadab y Abiú, como les estaba viendo el libro de Éxodo. Ellos
no hicieron algo muy, no pusieron un ídolo de Egipto en medio del tabernáculo, ¿no? No hicieron. Simple y sencillamente dice, ofrecieron fuego extraño delante de Dios y perecieron delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor sí usaron el incienso que tenían que usar, pero a lo mejor el fuego que utilizaron no era del fuego del altar, sino era de otro lugar, ¿no? Es probable que hayan estado hasta por los efectos del alcohol, del vino, porque curiosamente, después de que pasa esto, Dios le dice a Moisés, y dile a Aarón y a sus hijos que no tomarán vino ni sidra para que no mueran delante de mí. Entonces, algo habrá pasado, pero después de eso temieron los que quedaron, temieron a la voluntad, a la presencia de Dios. Moisés tuvo que inclusive insistirles a ellos a que Aarón, alentarlo, insistirles que hicieran, o sea, no tenían que hacer ningún objeto de luto, ni rapar sus cabezas, ni nada de esos, y sin embargo Dios sí iba a permitir que otros hicieran luto por ellos, y tanto Aarón como sus dos hijos, Eleazar y Tamar, este, siguieron todo así al pie de la letra. Temieron las consecuencias de estar en la presencia de Dios y y estar menospreciando esa santidad, ¿no? Así que un remanente temeroso de Dios escuchará con atención y temerá esas consecuencias de dejar de pasar, ¿no?, la exhortación de sus vidas. El remanente fiel es un pequeño grupo que buscará identificarse con la enseñanza y le dirá a nuestro Señor, como sus discípulos lo hicieron, ¿seré yo? Antes de decir, es que esto no se está aplicando a mí, pregúntate, primero, ¿seré yo? Muéstrame, Dios. Habrá enseñanzas que probablemente no se apliquen tanto a ti, pero siempre es importante tener ese oído abierto. Así que déjame decirte que estos que escucharon con oídos temerosos de Dios aprovecharon esta oportunidad para que el Creador empezara a realizar su obra. Y déjame decirte, aquí dije oportunidad, es muy importante ver en cada exhortación una oportunidad para que Dios te enseñe lo que quizás no estés viendo o quizás estás viendo de una manera superficial y en vez de hacerte una pregunta que te pueda justificar, ¿y yo en qué? Yo no he hecho eso. En vez de eso decir, a ver, realmente me hago esa pregunta, a ver Dios, ¿en qué he fallado en este aspecto? Porque a través de cada exhortación Dios nos da esa oportunidad para corregir y crecer. Dice Proverbios 27, 5, 6. Fíjate, me encanta este proverbio. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, a lo mejor el que te reprende te fastidia y dice, ay, viene fulanito a decirme esto, ¿no? Pero es mejor delante de Dios y para ti que no se lo calle a que diga, vea que estás en mal y que se lo calle. Fíjate, dice, fieles son las heridas del que ama. ¿Sabes qué? El que te ama te puede hasta dar de cachetadas para que reacciones, para que hagas, oye, reacciona. ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Pero importuno los besos del que aborrece. Judas entregó a su maestro con un beso, ¿no? Salmo 95 del 6 al 8 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y dice aquí algo muy importante que lo toma esta segunda parte en el versículo 8 de este salmo, que lo toma también el libro de Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto.
Así que es muy importante. Ahora, déjame decirte, cuando tú y yo dejamos pasar las exhortaciones, nuestro corazón se endurece. Cuando tú estás abierto a lo que Dios te está diciendo, entonces tu corazón absorbe y de ahí viene ese crecimiento, ¿no? Ahora, este remanente, fíjate lo que dice en el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Así que este grupo lo primero que hizo fue temer y tomarse en serio las advertencias de Dios. Pero cuando tú te tomas las advertencias de Dios en serio, entonces esto te sensibiliza y ahí sí puedes ver a tus compañeros. Y ahí sí puedes decir, híjole, yo estoy mal, tengo que corregir en esto, pero y esto te da un cargo natural. No es que tú te justifiques, digas, no, pues es que esta enseñanza la necesita mi compañero, no, sino más bien, aparte de mí, esto lo necesita otras personas, ¿no? Y entonces esto te da un cargo en sus corazones a exhortar a sus compañeros a que también atendieran a estas palabras. Si tú te fijas a lo largo de la historia, Dios toca a muy poquitos en un sentido, directamente. Pero Dios les encomienda a esos poquitos a tocar el corazón de otras personas, con el poder de su espíritu, desde luego, ¿no? Eh, Muy pocos vieron la transfiguración de nuestro Señor Jesús, solamente Pedro, Juan y Jacobo. Sí, eran los tres, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo. Pero sin embargo, ellos, o sea, especialmente Pedro animó a sus compañeros a seguir al Señor y tomó el liderazgo en esos primeros días. Y así que, y hablaron cada uno a su compañero. El hecho de temer a Dios y empezar a escuchar estas enseñanzas los hizo que naciera un cargo por compartir la importancia de estas enseñanzas a los demás. Y además otro aspecto, finalmente a quienes encontraron estas personas temerosas de Dios, en las cuales la palabra de Dios halló eco en ellas, también a su vez encontraron otras personas que la palabra de Dios haría hueco en ellas. Entonces eso es lo hermoso de un compañerismo, de que finalmente un compañerismo sincero y real se da entre aquellos que aman a Dios y tiemblan a sus palabras. Cuando todos nosotros tenemos familiares que los queremos mucho, pero que tú te das cuenta que no puedes tener ese mismo nivel de compañerismo que tienes con alguien que sí conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque los dos están temiendo a las palabras de Dios y además los dos están creyendo en las promesas que Dios hace. Ahora, debemos de tener en cuenta todas las cosas que hace Dios en la esfera de lo terrenal, lo hace también en la esfera de lo celestial. Uh-huh. En la esfera de lo espiritual. Cuando la palabra de Dios crece en el corazón de los creyentes y estos a su vez se reúnen para la edificación y la exhortación, dice, esto queda en la memoria de Dios como si se registrara en un libro de crónicas o en un libro contable, ¿no? Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Esto te habla en la visión de la tierra, ¿no? Pero en la visión del cielo dice, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro en memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que, de alguna manera, todas esas cosas que ellos estaban haciendo, despertar su alma, y empezarse a hablar unos a otros de esta importancia, diciendo, oye, tenemos que temer esto, tenemos que hacerle caso a estas exhortaciones de Dios. Dios nos ha tenido mucha paciencia. A lo mejor voltearon a ver la historia de Israel y todo lo que habían pasado por no hacerle caso a Dios. Dijeron, vamos a hacerle caso a Dios, no seamos encontrados reprobados delante de Él. Entonces, esto a su vez estaba escuchándolo Dios
y anotándolo y registrándolo en un libro para memoria. Y esto ha llegado en la memoria delante de nosotros. Dios muchas veces nos habla de libros en los cuales Él registra, ¿no? Hemos visto como ejemplo en ciertos libros de la Biblia dice cómo registró la vez esa en que Josué eh, ganó una batalla y Dios tuvo que detener el sol un tiempo. Ajá. Más bien detuvo la tierra un tiempo para que les diera más oportunidad de horas de día para poder vencer. Y dice que eso fue registrado en un libro de Jasón, ¿no? Y luego cuando habla de los reyes y cuando habla de, dice, y esto no está, esto está registrado en el libro de los reyes, o esto está registrado en el libro del profeta Natán. Hemos visto cómo también Dios registra en un libro las personas que creen en Él, ajá, como Dios registra en un libro las obras por las cuales juzgará a los que no aceptaron la sangre de Cristo. Y es impresionante ver cómo se registra esto y no se olvida. Al registrar en un libro de crónicas, habla de que esto se registra para no olvidarse. Hay un dicho que me gusta mucho que dice es mejor una tinta pálida que una buena memoria, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los persas, ¿no? Los persas tenían sus libros de crónica, bueno, yo creo todas las civilizaciones, pero ¿por qué hablo de los persas? Porque en una ocasión se registró una cosa en el libro de los persas acerca de Mardoqueo que no fue tomada en cuenta. Mardoqueo salvó la vida del rey denunciando un complot que estaba en contra de él. El rey estuvo distraído con otras cosas, no le prestó atención en ese momento, pero un escriba lo apuntó en el libro. Y entonces el rey, y aparentemente se olvidó, pero estaba registrado. Y Dios utilizó eso para que en un momento en que el rey se le fue el sueño, le leyeran el libro de crónicas y apareciera exactamente así. De repente el rey dijo, ¿y qué se le ha hecho a este hombre? ¿Qué honra ha tenido este hombre? Que no, que se le ha hecho algo. Y le dijeron, no. Y ese aspecto salvó la vida de Mardoqueo. ¿Mandé? Y desde luego desde los israelitas. Entonces, nosotros en este tiempo podemos disfrutar de muchos de estos relatos y deleitarnos en ellos que fueron reprendidos y alentados y todo esto los hizo crecer en la fe. Porque todos estos relatos están escritos en un libro y ese libro de una manera milagrosa nos llegó a nosotros. Sin embargo, eh, y por ejemplo, tales son los ejemplos de Job, de David, de Pedro. Y cuando leemos la vida de todos ellos nos podemos alentar, son vidas que quedaron registradas. Dios guió a alguien a que las escribiera. Nosotros no vamos a tener ese privilegio de formar parte de la Biblia. Ya la Biblia se terminó y ya no vamos a estar ahí, no se van a registrar nuestras vidas, pero sin embargo Dios sigue registrando todas aquellas situaciones que nosotros hacemos. Y dentro de todas aquellas también las situaciones que hacemos a favor de Él. El trabajo y el crecimiento y las decisiones que tomamos de fe. Y déjame decirte que seguramente eso lo puede utilizar Dios también para alentar a otras personas que no te imaginas, ¿no? Tenemos unos amigos que algunos de ustedes los conocen, dos amigos que vinieron inclusive aquí con sus niños adoptados, que son dos chiquitos adoptados y que tuvieron un problema con unas autoridades que se dedican supuestamente a proteger a la niñez, pero que nos dimos cuenta que en vez de proteger a la niñez hay una gran mafia de trata de niños y todo eso, ¿no? Eh, bueno, pues con la buena noticia de que esta semana acaban de recuperar a los niños. Y y
Y esto fue una punta de lanza para que mucha gente que está haciendo el mal está empezando a caer. Eso es algo impresionante, ¿no? Está empezando en ese sentido, perder poder y caer. Y a lo mejor, yo estoy seguro, ellos no saben que yo les estoy contando esto, que puede ser un aliento para la iglesia, porque también a veces hemos estado orando por esto, ¿no? Y y así, o sea, Dios hizo un trabajo en ellos que ahora, hoy por hoy, estamos pudiendo hablarlo y ser alentados de que Dios también puede hacer ese trabajo en nuestras vidas. Y si nosotros, en vez de lamentarnos, creemos en Dios, tememos a Dios como este remanente fiel, entonces seguramente el testimonio que forme Dios en nuestras vidas alentará a otros. Para su gloria definitivamente. Dice Job 36 del 24 al 25. Dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. Bien, ¿qué dice el versículo 17? Y es un versículo central, toral en esta parte. Y yo creo que en todo el libro. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Definitivamente yo creo que no hay palabras más hermosas y que nosotros podamos escuchar, pero que también nos podamos sentir más inmerecedores de ellas, que es decir, ser su especial tesoro. Más cuando conoces muchas veces tu propia falta de fe, a veces nos desesperamos por ciertas cosas, a veces, eh, sin embargo, Dios nos está viendo como ese especial tesoro y serán su especial tesoro. Fíjate, el hecho de haber escuchado la palabra de Dios, haberla tomado en serio y haber empezado a temer y a hablar esto con sus compañeros, Dios les da este cumplido. No solamente los anota en un libro, sino dice, y serán para mí su especial tesoro. Ajá. Y dice, nos alentará estas palabras a seguir su palabra y a seguir obedeciéndola. Y ahora, ¿eres tú ese especial tesoro? Sí. Pero ¿qué es lo que te hace ese especial tesoro? La vida de Jesús en tu vida. Porque ni siquiera somos capaces de arrepentirnos nosotros mismos. Dios tiene que traer nuestro arrepentimiento. Dios nos da esa medida de fe para poder convertirnos. Dios hizo todo y dentro de todo eso Él satisfizo al Padre. Una de las cosas que comentaba Mauricio y comentaba en ese bautizo de Jesús, que todo el mundo escuchó, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. El único en el que Él tenía complacencia. Cuando tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, esa complacencia del Padre se pasa en ti porque te ve a través de su Hijo. Y eso es algo maravilloso. No lo perdamos de vista. Sobre todo en los tiempos de prueba en donde nosotros podemos afirmar, olvidando esas promesas, podemos afirmar que no valemos nada. Uh-huh. No afirmes eso, porque Dios dice, tú eres mi especial tesoro. Así que Dios completa esta frase del versículo 17 diciendo el día que yo actúe. Aquí Dios está diciendo, o sea, si tú te fijas, todo el libro de Malaquías nos habla también de reprensiones y va a llegar un día de juicio. El día de juicio y el juicio es inminente. Sin embargo, en el día que yo actúe con ese juicio, también tú no vas a dejar de ser su especial tesoro y a pesar de las situaciones o tribulaciones que puedan venir a este mundo, tú no vas a dejar, Dios te va a seguir tratando como su especial tesoro. ¿Qué se le hace a un tesoro? Un tesoro no se deja olvidado por ahí.
Un tesoro se guarda en un lugar especial, en una caja fuerte. En la revolución, se dice que hay muchos, había que había muchas personas que sus moneditas de oro las enterraban en el piso, ¿no? Para que no, ¿por qué? Porque era lo más valioso. Se podían llevar su cama, pero no se podían llevar su tesoro. Así que en el día que actúe. Y es impresionante porque también en el día que actúa Dios en el mundo, actúa también con nosotros que somos sus hijos. Y muchas veces ese actuar también nos va a doler. Ajá. Porque esa va a ser una disciplina. Ujú. Como dice, el día en que yo actúe y los perdonaré, aquí empieza a decir, aunque ustedes me han temido, aunque este remanente fiel que me ha temido, eh, yo los voy a perdonar como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Uh-huh. O sea, Dios con esto nos está afirmando algo que es una paternidad de Dios para con nosotros. Este, este concepto de Dios Padre, de Dios Papá cercano, Dios el Padre que no se tenía muy bien comprendido en el Antiguo Testamento. Ajá. Como después Jesús nos lo fue revelando cuando Él vino, ¿no? De hecho, cómo comienza la oración, cuando le pidieron, enséñanos a orar, dijo, ¿cómo empieza? Padre nuestro. Ajá. Te estoy haciendo, no, Dios nos está haciendo parte de la familia, ¿no? Así que en ese día del actuar, aunque vamos a hacer sus especiales tesoros, pero también va a estar actuando con nosotros como un padre de familia, perdonándonos, disciplinándonos, enseñándonos. Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hebreos 12 del 6 al 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que Dios actúa y va a actuar también con nosotros de esa manera como un padre disciplina a su hijo. Y dice el Salmo 103:13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que si tú has creído en Dios, si tú estás seguro que has tenido ese arrepentimiento y por tu fe has recibido este hermoso regalo, entonces tú puedes ver a Dios como ese padre amoroso, cuidadoso, que si bien te va a disciplinar, pero también te va a perdonar y va a tener misericordia de ti. Terminamos con Malaquías 3:18 que dice, entonces, fíjate, el resultado de una relación con Dios, el resultado de temer a Dios, de empezar a escuchar las palabras de Dios y de un trabajo que Dios hace especialmente con su espíritu, en tu espíritu, para tratarte como hijo. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Exactamente. Entonces, el, el resultado de regresar, de volver a retomar la obediencia, de volver a retomar el temor de Dios, va a ser el resultado de que Dios te dé una visión adecuada, de que tú veas las cosas como Él las ve. Eva fue engañada porque pensaba que iba a haber más, iba a ver como Dios, una vez tomando ese fruto del árbol, de ese fruto prohibido, ¿no? Y sí, vio de una manera distinta, pero vio menos. Cuando tú y yo obedecemos a las palabras de Dios, Dios puede darnos la visión adecuada, la visión que Él tiene. ¿Y para qué sirve esa visión? Dice, para volver, ajá, es un círculo virtuoso, tú vas a volver y vas a volver más, pero también para discernir. Eh,
El hecho de apartarnos de Dios nos lleva a tener una vida miserable, como el hijo pródigo que estuvo apartado de su padre. Para él, su libertad valía mucho más que todos los tesoros que su padre tenía para él, más que la herencia de su padre. ¿Y cómo terminó? Anhelando la comida de los cerdos. Pero gracias a Dios, no todas las personas lo hacen, pero gracias a Dios, este joven, ¿qué dice? Volvió en sí. Como de repente, uy, recuperó la visión, como que dijo algo. Y entonces empezó a decir, o sea, yo quisiera vivir, en pocas palabras, yo estoy viviendo mucho peor que el siervo más humilde de mi papá, ¿no? Entonces voy a regresar y le voy a pedir perdón, ¿no? Que nuestra vida buscando la libertad, buscando la independencia, nos ha llevado a tener una vida ciega y miserable. Sin embargo, en su misericordia Dios y a través de todas estas reprensiones, lo que quiere es abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos y llevarnos a volver en sí. Qué hermoso es este camino de regreso para el Señor y para todos aquellos que están con Él. Dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que el resultado de nuestro regreso al Señor, de haber escuchado al Señor y regresar a Él, es el fin de nuestra ceguera espiritual. Así que veremos nuestra vida y todo lo que nos rodea, especialmente con relación al pecado, de una manera distinta. Ahora, aquí habla de algo muy importante. ¿Para qué Dios quiere darte una visión diferente? Para que puedas discernir. ¿Qué significa para ustedes la palabra discernir? ¿Alguien puede darme ideas? Separar. Este. Diferenciar. ¿Qué más que podíamos hablar más acerca de la palabra discernir? Identificar, ¿no? Como que identificar. En la raíz, etimológicamente, la palabra, si nos vamos al griego, la palabra discernir, porque finalmente, la palabra discernir dice separar entre una cosa y otra. De alguien que dijo separar, tenía razón. Su raíz hebrea habla también el acto de examinar y descubrir. ¿Por qué crees que la palabra dice que el hombre de Dios todo lo juzga, mas no es juzgado de nadie? No es juzgado de nadie porque Dios lo perdona y Dios es el que lo juzga, pero ya lo juzgó en Cristo. Pero además, todo lo juzga, no quiere decir que seas un criticón, aunque muchas veces como creyente tienes la tendencia de criticar, y eso está mal porque entonces te vuelves muy orgulloso y piensas que tú eres mejor que los demás, ¿no? Y eso está mal, eso está fariseo, pero, pero aquí juzga todo es ver todo con los ojos de Dios. Ajá. Así que dice, diferencia entre el justo y el malo. Vaya que necesitamos diferenciar entre el justo y el malo, sobre todo en una época en donde al justo se le dice malo y al malo se le dice justo, ¿no? Pero algo más sutil todavía, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bíblicamente, proféticamente, se nos ha dicho que en los últimos tiempos se levantarán muchos profetas, muchos falsos profetas. Muchos Cristos también se levantarán. Y entonces podemos ver el día de hoy esta realidad. Eh, este, me llama mucho la atención eh, cómo, por ejemplo, hay asociaciones que tienen una apariencia delante de los demás muy justa, que van a favor de los derechos humanos, que van, que hacen el bien sin mirar a quién, ¿no?
Pero la otra vez estaba escuchando de estas asociaciones, o especialmente una asociación en especial, muy importante, que está siendo tumbada y que le sacaron sus trapitos al sol. Bueno, pues es una asociación que ha dado dinero a los medios para que promuevan cosas equivocadas, como el aborto, como la teoría de género, como muchas cosas. Y entonces, que son muchas de esas asociaciones que delante de la gente aparecen como necesarias, como importantes, pero realmente están actuando de una manera política que están destruyendo, ¿no? Pero bueno, no es el punto de hablar de esas asociaciones, simple y sencillamente puede ser inclusive algo muy sutil, una predicación, una exhortación, un libro, algo que aparentemente está escrito por alguien que aparentemente conoce al Señor, pero que realmente te está dando conceptos equivocados. O aún vamos a algo también aún más peligroso. De repente algún pensamiento que se viene en tu mente. Alguna vocecita que tú escuchas y la das por cierta, pero que puede estar en contra de lo que Dios dice. Por eso es muy importante el acercarse a Dios con temor, escuchar todas las exhortaciones que Dios nos da sin justificarnos y de esta manera permitir que Él ponga ese colirio del que hablaba la iglesia de la Odisea, ese colirio que le permitiría ver mejor y con más claridad. Habíamos visto que cuando estábamos viendo la iglesia de la Odisea, habíamos visto que en la Odisea vendían, eran famosos porque ahí se fabricaba un colillo muy especial, un colillo medicinal. Entonces, Jesús utiliza esa frase para decirle, ese colillo que haces, pues ponte un poquito de ese colillo para que veas, ¿no? Entonces, ese es el colillo del arrepentimiento. Vuélvete a Dios de todo tu corazón y Él te regresará la visión. Entonces, en pocas palabras, aunque hemos visto un libro que ha tenido muchas reprensiones, hemos visto un pueblo también muy duro y inclusive en su casta sacerdotal, pero vemos ese remanente fiel, un remanente fiel que en todas las épocas ha existido. Estábamos a punto de entrar en una época en el estudio en donde se termina el Antiguo Testamento y entonces hubo un vacío de más de 400 años. Pero en ese vacío de 400 años, sin palabra, podemos ver que siguió habiendo un remanente fiel. Y cuando empieza la vida de Jesús, en el nacimiento de Jesús y muchos otros eventos que nos menciona, vemos que seguía ese remanente fiel. Esas personas esperando por las promesas y viendo las cosas como Dios las veía, con los ojos de Dios. Bueno, pues aquí terminamos esta parte, terminamos el capítulo. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. Y Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias porque podemos estar delante de ti. Gracias porque el día de hoy tú nos quieres enseñar a escucharte adecuadamente, a escuchar las exhortaciones que tú nos das y no aplicarlas justificándonos en nosotros y queriéndolas desechar o aplicar en alguna otra persona, sino realmente como sabiendo que son las cosas, sabiendo que estamos escuchando la palabra de Dios para con nosotros. Te queremos pedir que tú hagas este trabajo y Dios de una manera muy especial permite que avive en nuestra mente, en nuestro corazón este cargo por compartir tu palabra y aviva nuestro corazón, Señor, para que podamos también ser entendidos en lo que tú quieres para nosotros y tener esta visión que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a tener ese discernimiento, sobre todo en este tiempo en donde muchos falsos profetas han surgido, muchos falsos próceres se han levantado y muchas enseñanzas engañosas han traído.
Ayúdanos, ayúdanos a nosotros, ayúdanos a nuestros hijos, ayuda a nuestros demás familiares, para que tú puedas abrir esta visión, Señor. Y Padre, pues todo esto te lo quiero pedir. Bendice esta semana que viene a continuación. Guárdanos, Señor, en cada una de las cosas que hacemos. Este, y Padre, pues de una manera muy especial, manténnos en oración continua y muy especialmente para poder ver todo este trabajo que haces en la iglesia y muy especialmente en la familia Castro a través de pues estos eventos que vienen. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes bajo control todo esto, la operación, la recuperación, etcétera, etcétera. Y Dios, poniendo de nuevo en tus manos a Margarita para que tú la guardes, Señor, para que tú la alientes, la lleves a ver que su vida depende de ti y tú tienes cuidado de ella. Y para que también, Dios, tú toques su cuerpo y sus malestares para que pueda dejarla descansar y descansar en ti. Y Padre, todo esto lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.